Vamos a la palabra del Señor. Vamos a orar. Aprovechando que están allí en sus pies, inclinen por favor su rostro y oremos. Padre amado, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que el mensaje que hoy voy a predicar cumpla con el propósito por el cual tú lo has enviado. Seas tú, Padre amado, llevando nuestros corazones a la urgente necesidad de un arrepentimiento diario. Padre, en cuanto a mí, soy un vaso de barro. Padre amado, solo úsame conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. En una ocasión, unos judíos que tenían justicia propia y que creían que los galileos que Pilato mató y mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, eran mayormente pecadores que ellos. Pero Jesús, conociendo las intenciones legalistas de sus pensamientos, tomó la daga de ellos y la clavó en sus corazones, trayendo otro evento al escenario para terminar de juzgarles por su propia jactancia. Y es la de los 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Jesús les pregunta: ¿pensáis que estos eran más culpables que todos los habitantes en Jerusalén? Y Jesús mismo les respondió: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este relato está en San Lucas 13, del 1 al 5. Es decir, que Jesús afirmó que todo hombre, sin excepción, necesita de el arrepentimiento, porque si no, irá al infierno. Estas palabras de nuestro amado Redentor a primera vista parecen inflexibles y severas, porque externamente hay personas que parecen ser buenas o que merecen un mejor trato de la justicia de Dios. Esto es de que parece de que no todos necesitan de arrepentirse en el mismo grado. Y por lo tanto parece que no todos merecen esta sentencia de condenación. Puedo imaginarme que alguno de ustedes quisiera preguntarme: Pastor Fabio, ¿es este el Evangelio?
¿Son estas las buenas noticias de salvación? ¿Es este el llamado o el mensaje que principalmente debe de hacer los pastores? Tal vez alguno quiera decir, Jesús nos está tratando con injusticia. ¿Será que no conoce los pensamientos, el corazón y las acciones de todos los hombres? Porque no todos somos malos. Habemos gente de buenos pensamientos, de buenas obras, de ética y principios morales. Y concluya diciendo, como algunos judíos en San Juan 6:60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero estas palabras salen de una boca la cual nos amó con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Sí, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fueron dichas por aquel que se despojó a sí mismo de todos los privilegios del cielo. Vino al mundo para estar con nosotros. Fue a una cruz por nosotros, fue a un sepulcro por nosotros, murió por nuestros pecados y también nos da una promesa segura de que vendrá por nosotros, que estará con nosotros y que nos dará un gozo sin fin. Estas palabras salen de una boca que indudablemente nos ama. El problema aquí no es Él. El problema somos nosotros que queremos ganarnos por nosotros mismos la salvación, por la valía de nuestros propios méritos. Pero después de todo, ¿qué prueba de amor más grande hay de aquel que advierte a su amigo en el peligro inminente en el que está? Si usted ve a un hombre que se dirige por un camino en el que puede ser hurtado y posiblemente asesinado, pero usted no puede alcanzarlo, sino advertirle, aunque pueda aterrorizarlo con sus gritos. ¿Esto significa de que a usted le falta amor por su prójimo? Les doy un ejemplo más gráfico de el padre que ve a su hijo que se conduce al borde de un precipicio, pero usted no tiene el tiempo de alcanzarlo para tomarle de la mano, sino que solo le queda gritarle angustiadamente: detente. Detente, hijo mío. Esto se refiere a que ese padre le falta amor por su hijo, o de la madre tierna que ve a su pequeña infante a punto de beberse un frasco de veneno, pero solo tiene el tiempo de gritarle afanadamente: no lo hagas, no lo hagas, deja eso.
¿Significa esto que a esta madre le falta amor por su hijo? Es la indiferencia la que hace que la gente se moleste y que deja que cada uno siga por el precipicio de la muerte y beba el veneno de la perdición. Es la falta de amor, es la falta de amor del que dice allá él se lo buscó y deja de que su amigo se vaya por el camino de la perdición. Ciertamente, muchas veces el resultado es adverso. El médico es maltratado por su paciente porque éste le administra un medicamento doloroso y amargo, pero es el remedio para su enfermedad. ¿Significa esto que el médico es un cruel? Sin embargo, nosotros permanezcamos en este amor, porque el amor verdadero, el amor tierno, es el que advierte, es el que da gritos de alerta: ¡fuego, fuego! ¡Oh no, se quema su casa! Pero a la medianoche se sobresalta súbita y desesperadamente y hasta enojadamente el hombre que se encuentra durmiendo. Pero ¿cómo es posible enojarse si ese grito significa la salvación de su vida? Mi estimado amigo y hermano, Dios pronto derramará el fuego de su ira sobre la casa de este mundo. Te enojarás conmigo porque este grito te ha despertado sobresaltadamente de tu sueño profundo en el que estás. No, mi amigo. Antes ve diligentemente. Levántate prontamente y acude a refugiarte al Señor Jesucristo para que seas librado de la ira venidera. Estas palabras, a primera vista, del Señor Jesucristo parecen duras y severas, pero son palabras de amor, porque son las únicas que pueden librar del infierno a almas preciosas. En primer lugar, pasemos a meditar quienes necesitan del arrepentimiento. Y el texto, especialmente el versículo 5 de San Lucas 13, nos muestra evidentemente que es una necesidad y condición del cielo para todos, para todos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son claras. El que no se arrepiente será echado al lago de fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de los dientes, como lo dijo en otra parte de las Escrituras. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son enfáticas, son expresivas, son contundentes. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos, absolutamente todos, necesitan el arrepentimiento para con Dios.
Es una necesidad no solo para el ladrón, para el homicida, para el adúltero, para el pornógrafo, para el homosexual, sino también para el moralista, para el teólogo, para el religioso legalista y para el antinomianista. Todos los nacidos en la descendencia de Adán necesitan de el arrepentimiento para con Dios. El rey en su trono, como también el indigente que vive en los albergues. El rico en su palacio, como la sirvienta que está en la cocina. El científico que está en el laboratorio de ciencias, como también el pobre hombre e ignorante que trabaja el campo. Todos por naturaleza necesitan arrepentirse y ser convertidos para que puedan ser salvos. Porque todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos un cambio de corazón a lo que al pecado se refiere. Todos, totalmente todos, necesitan arrepentirse, igualmente creer en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Porque todos, absolutamente todos, estamos bajo el juicio de Dios. En segundo lugar, pasemos a meditar por qué es tan importante el arrepentimiento. ¿Por qué es necesario usarse un lenguaje tan fuerte con relación a esta necesidad? ¿Cuáles son las razones por las cuales el arrepentimiento es tan indispensable? Aquí debemos nosotros meditar en tres situaciones. Primero, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay que dejar algo en claro. El arrepentimiento en sí mismo no nos salva. Las lágrimas de arrepentimiento no sirven para lavar un solo pecado. Es una mala enseñanza cristiana decir que lo puede hacer, o que el arrepentimiento es la base de nuestro perdón. La base de nuestro perdón, el oficio perdonador, es de la obra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo exclusivamente. En el versículo 7 de esta misma carta de Juan, en la parte final dice que por la sangre de Jesucristo su Hijo somos ¿qué? Limpiados de nuestros pecados, de nuestras maldades. El remordimiento de culpa no puede expiar ni una sola transgresión. Judas regresó arrepentido porque sintió culpa cuando vio que Jesús era sentenciado a muerte.
y devolvió las 30 piezas de plata a los del Sanedrín. Pero hoy está en el infierno. Es una teología espantosa decir de que el mero arrepentimiento puede limpiarnos de pecado, porque de ninguna manera puede hacerlo. Nuestro mejor arrepentimiento es defectuoso, es imperfecto. Y debo volver a repetir esto una y otra vez. Nuestro mejor arrepentimiento tiene suficientes defectos como para hundirnos en el infierno. Como alguien dijo, el arrepentimiento tiene que arrepentirse. Muchos creen que la vida cristiana comienza con el arrepentimiento. Pero ¿puede un hombre que está muerto espiritualmente, Efesios 2:1, tener fe y arrepentirse a sí mismo? No. La Biblia dice en 2 de Corintios 7:10, 2 de Corintios 7:10, que Dios es el que produce el arrepentimiento para salvación. Entonces, la posición bíblica es la siguiente: la base de nuestra salvación es Cristo y su obra. Luego el Espíritu Santo aplica la justificación juntamente con el nuevo nacimiento. Luego llega la fe. Mediante ella creemos en Cristo y nos arrepentimos. Después viene la obra de la santificación y finalmente la glorificación y con Cristo en gloria. Entonces, somos declarados justos delante de Dios es en base a la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo recibimos por fe, no por obras ni por méritos, ni por arrepentimiento, ni por santidad, ni por obras de caridad, ni por sacramentos. Y todo esto es realmente cierto. Sin embargo, no es menos cierto que la persona justificada es una persona arrepentida. El pecador que ha recibido el perdón es una persona que lamenta y aborrece cada uno de sus pecados. Y Dios en Cristo está dispuesto a recibir al rebelde y concederle la reconciliación con Él con tan solo venga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin importar cuál malvado haya sido. Pero Dios lo requiere, y lo requiere con toda justicia, de que el rebelde baje sus armas, es decir, su rebelión contra Dios. Y nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a compadecerse, a perdonarle, a quitarle, a limpiarle, a lavarle, a santificarle y prepararlo para llevarlo finalmente al cielo. Pero el Señor Jesucristo anhela ver que el pecador aborrezca esos pecados que quiere que le sean perdonados. Tal vez alguien diga, eso es legalismo, o quizás quiera llamarlo esclavitud religiosa, porque ve a aquel hombre
que continuamente se arrepiente de sus pecados con un dolor en el corazón y con aflicción mental por todo lo malo que hace. Pero yo me baso en las Sagradas Escrituras. El testimonio de la palabra de Dios es indubitable. Y una persona justificada es una persona arrepentida. Una señal de que una persona ha sido justificada y que ha sido declarada justa por el tribunal de Dios es porque vemos que se arrepiente continuamente, porque reconoce que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Segundo, sin arrepentimiento no puede haber gozo en la vida presente. Puede haber optimismo, entusiasmo, risa, alegrías, mientras tenga salud y dinero en el bolsillo. Pero nada de esto puede formar la base de nuestro gozo. El hombre tiene una conciencia y esa conciencia necesita ser satisfecha. Pero el hombre no puede ser satisfecho mientras no vea que el Espíritu Santo ha causado arrepentimiento y le ha apartado de sus pecados. Esa persona no estará tranquila. No dejará ese hombre que su alma esté tranquila. Pueden haber algunos métodos para esquivar, para encubrir, para mitigar una conciencia culpable, como los métodos de recreación o incluso el trabajo o cualquier otra cosa semejante para ocuparla y entretenerla. Pero mi querido amigo, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo puedes recibir en tu conciencia una paz llena de Dios. Porque así como el Calvario satisfizo completamente la justicia de Dios, también puede satisfacer la conciencia culpable al ser perdonado todos sus pecados. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una conciencia libre de culpa es una conciencia que puede tener gozo en la vida presente. Tercero, sin arrepentimiento no puede haber aceptación en el cielo. El cielo es un lugar preparado. Jesús dijo en San Juan 14:2 que se iría a preparar morada para vosotros. Y la persona que ha de estar en el cielo necesita de una preparación. En el cielo habrán muchas cosas para hacer. Y el pecador que ha de estar en el cielo necesita estar armonizado con los labores del cielo. Porque si no, el cielo mismo va a ser una morada de tormento y de angustia. Nuestra mente o pensamientos, nuestras palabras y acciones
tienen que estar en armonía con los habitantes del cielo. Porque si no, la sociedad del cielo pronto se nos tornará intolerable. Cuando tú estés en el cielo, ¿qué harás allí? Si tú amas las cosas de este mundo, ¿con cuál de los santos hablarías? ¿Te sentarías junto a él? Si tú amas hablar las cosas terrenales y todos los santos que están en el cielo aman hablar las cosas celestiales, los ángeles del cielo no entonarán música armoniosa para el corazón que no toleró a los santos en la tierra y que nunca, con constancia, adoró al Cordero de Dios por su amor redentor. La compañía de los patriarcas, apóstoles y profetas es una compañía de que esa persona no anhelaría. Porque si esa persona no lee su palabra en el tiempo presente y no le importa conocer lo que los profetas y apóstoles escribieron, ¿cómo desearía estar en el cielo? ¿Cómo podría estar en el cielo? Oh, mi estimado hermano y amigo, en el cielo no va a estar ningún corazón impenitente. Por eso te ruego por las misericordias de Dios que consideres profundamente todas las palabras que hoy estás escuchando de mí. Usted vive en un mundo de engaños, de falsedades, de mentiras. Y no se deje engañar de nadie de que el arrepentimiento no es indispensable. Hay cosas que no son necesarias, como las riquezas no son necesarias. La salud no es necesaria. La ropa fina no es necesaria. Los dones y mucho conocimiento no es necesario. Millones de personas han entrado al cielo sin necesidad de eso. Y cientos de miles cada año están entrando al cielo sin necesidad de eso. Pero al reino de los cielos nadie va a entrar sin el arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Oh, cuánto quisiese que todo profesante de fe cristiana sintiera y conociera más profundamente la necesidad de un arrepentimiento auténtico para con Dios. Y en tercer lugar, mis amados, no se dejen convencer de que el arrepentimiento para con Dios no es prominente. Este no es el mensaje del Evangelio. No es un verdadero Evangelio el que enseña que el arrepentimiento no es primordial. Este es un evangelio del hombre y no de Dios. Es un evangelio de la tierra y no del cielo. Estos religiosos pueden decir
que es el Evangelio. Pero yo digo que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que es puro antinomianismo, puro antinomianismo. Esta palabra significa en contra de la ley. Muchas iglesias enseñan hoy en día, primero, que el cristiano del Nuevo Testamento no está obligado a guardar la ley o los mandamientos de Dios. Pero están ciegos. No pueden leer de que Jesús enseñó que en manifestación a amor de Él debe de guardarse en los mandamientos, como en Juan 14:15. Segundo, estos enseñan de que el creyente puede pecar sin temor a ser castigado por Dios, porque dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo dice en Romanos 6, verso 1 y 2, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y tercero, estos antinomianistas, entre ellos los hipercalvinistas y un movimiento que está alcanzando a mucha gente hoy en día llamado Creciendo en Gracia, dicen que el arrepentimiento solo es necesario en la conversión, pero que después a lo largo del cristianismo ya no es necesario. Dicen porque ya no volvemos a pecar en espíritu, que hemos sido hechos santos perfectos, torciendo las sagradas escrituras, donde dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, apagando el espíritu del arrepentimiento y la confesión diaria de nuestros pecados, y por lo tanto la bendición del perdón diario. Este texto debe de entenderse de la siguiente manera. Primero, ya no es necesario que Cristo vuelva a morir o vuelva a hacer otro sacrificio, porque la justicia de Dios fue completamente y eternamente satisfecha. Segundo, ser hechos perfectos, aquí no se está refiriendo a naturaleza, sino a una declaración judicial. Hemos sido declarados justos por el tribunal divino porque hemos sido absueltos de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, ser santificados. Está en tiempo continuo. O como dicen los grandes teólogos, la santificación es progresiva. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos justifica a través del sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llama al pecador en su tiempo para que reciba la salvación, después o a partir de ese momento, Él comienza la obra de la santificación ininterrumpidamente hasta el regreso de Cristo. Por eso es que dice San Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por aparte, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8,
Allí Juan nos dice de que si nosotros negamos que no tenemos pecado, dice claramente de que la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 9 dice enfáticamente que debemos de confesar nuestros pecados si es que deseamos ser perdonados y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 10, nuevamente, Juan muestra allí que como creyentes debemos de reconocer que hemos pecado, porque si nosotros lo negamos, hacemos a Dios mentiroso, porque Él es el que lo dice. Y en el capítulo 2, versículo 1, una vez más nos exhorta que si hemos pecado, nos arrepintamos, teniendo confianza de que Jesús, nuestro abogado, intercede por nosotros ante el juez celestial, y obteniendo por su intercesión el perdón continuo de nuestros pecados. Amados hermanos, si usted permanece abrazando sus pecados, si usted permanece aferrándose a ellos, usted puede hablar todo lo que quiera del Evangelio, pero esto es una clara manifestación que usted no ha sido perdonado. Si gusta puede decir que es legalismo. Si gusta puede decir, al final todo saldrá muy bien. Dios es misericordia, Dios es amor, Cristo murió por mis pecados y al final esperaré estar en el cielo. Oh, mi querido amigo, bajo la palabra de Dios te digo que eso no está bien y que nunca estará bien. Usted está pisoteando la sangre de la expiación. Y hasta ahora usted no tiene suerte ni parte con el Señor Jesucristo. Mientras usted permanezca sin arrepentirse de sus pecados, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es evangelio para ti. Escuchen muy bien esto. Cristo es un salvador del pecado, pero no es un salvador del hombre en el pecado. Si usted continúa aferrándose a sus pecados, llegará el día final, el día del juicio, en que ese Salvador misericordioso y amoroso le dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oh hermano, no se deje convencer, no se deje engañar de aquellos que dicen que el arrepentimiento no es indispensable, de aquellos que le dicen de que usted puede tener gozo en la vida presente y ser aceptado en el cielo sin el arrepentimiento. Oh hermano, mientras usted más se demore sin arrepentirse, más infeliz será ese corazón suyo. Cuando usted comience a envejecerse y a peinar sus canas y no pueda ir a donde antes iba y no pueda disfrutar lo que antes disfrutaba,
La angustia y la aflicción le asaltarán como un hombre armado. Por favor, escriban esto en la tabla de sus corazones. Sin arrepentimiento usted no tiene la paz con Dios. Sin arrepentimiento usted no tiene la reconciliación con Dios. Esperaré tener muchas sorpresas en el día del juicio. Tendré la sorpresa de ver a la derecha de mi Señor Jesucristo a quienes yo pensaba de que vería a la izquierda. Tendré la sorpresa de ver a la izquierda del Señor Jesús a quienes yo creía que eran buenos cristianos y que vería a la derecha. Pero de algo estoy convencido y que no seré sorprendido. Es que nadie, ni un solo hombre, va a estar a la derecha del Señor Jesús sin arrepentirse. No me den esta sorpresa, hermanos, verles a la izquierda del Señor Jesús. ¿Por qué no aseguras tu eternidad de una vez por todas? Arrepintiéndote de tus pecados, apartándote de ellos y poniendo tu fe en la obra de la justificación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Padre Santo, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu palabra predicada haya cumplido con su propósito y que los corazones no solo de mis hermanos y amigos aquí presentes, sino también el mío, sea movido a un genuino arrepentimiento, obra por el Espíritu Santo, a ponerme a paz contigo. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús como nuestra justificación.